¿Quién se aprendió el nombre de la enseñanza de hoy? Se me adelantó Dali. Yo que iba a probar memoria. Bueno, la verdad es muy coherente lo que el Señor nos viene marcando domingo a domingo. Nos está llevando en una dirección muy clara, muy firme. Y hace 8 días hablamos de la necesidad de tener, como se conoce en el mundo y se habla de flexibilidad al cambio, nosotros necesitamos realmente entender que nuestra vida es una vida de transformación. Que siempre vemos en todos los cambios, las enseñanzas organizacionales, la insistencia con el cambio para progresar, para avanzar, pero en realidad eso no es un invento de hombre. El Señor en su palabra dejó muy claro que la vida espiritual es una vida de transformación y que el ser humano transita por la tierra en una constante transformación. Entonces necesitamos, hace 8 días, abrir nuestra mente para ser retados en cuanto a ello, porque fue muy confrontativa la enseñanza en la medida en que el Señor nos dijo, ¿qué te ha costado cambiar? ¿Qué te he pedido cambiar? ¿Qué sabes tú que necesitas ser transformado y que no ha sido posible? Porque allí, entonces hay que detenerse e identificar en lo profundo del corazón, sea un pecado oculto o una herida añeja, o las dos. Y cómo nuestra frustración por no poder cambiar tiene que ser transformada por la responsabilidad en relación con nuestra sanidad. ¿Quiénes han estado meditando respecto a su sanidad? Qué bueno, porque vamos a seguir en esa misma dirección, así que si no meditó, le va a tocar. Si no le gusta y le hizo el quite, le va a tocar. Porque igual el martes seguimos de parte del Espíritu Santo en esa dirección. Y es que todo este cambio, todo este vino nuevo que el Señor ha dicho que tiene preparado, requiere un corazón nuevo. Y hoy lo cantamos, ¿no? Dame un nuevo corazón. Pero resulta que es muy claro a la luz de la Biblia que nosotros tenemos que procurar nuestra sanidad. El Señor es nuestro sanador. El Señor pagó todo pecado en la cruz del Calvario para entonces sanarnos, restaurarnos, levantarnos, pero ya a esta altura, al menos esta iglesia en el nombre de Jesús sabe que se requiere de una intencionalidad para poder fluir en la sanidad. Muchos nos preguntamos, ¿y por qué simplemente no soy sano y ya? Hasta de lo que no recuerdo. En el primer día que recibí al Señor, qué bueno sería recibir entonces toda la sanidad y hasta de lo que no me acordaba ser sano y que no haya ninguna herida. Pero entonces, ¿de qué transformación estaríamos hablando? ¿Cómo glorificaríamos al Señor de algo que ni siquiera conocemos? No sabemos de dónde nos sacó, no sabemos que sanó, no sabemos hasta dónde fue extendida la misericordia en esta otra situación. Necesitamos entonces tener procesos reales de liberación y de sanidad para que su gloria se manifieste y nosotros seamos testimonio de su gloria. Hablamos de dejar de evadir, pero sí aceptamos el reto de ser responsables con el estado de nuestro corazón. Y bueno, el martes, que fue más específico, 5 evidencias de que necesitábamos sanidad. Hablamos y creo que se prendió el semáforo en rojo de muchos
y dijimos, sí, yo necesito trabajar. Necesito sanidad. En esta área, en este aspecto, mi corazón no está sano. Hoy vamos a ver más bien el cómo. Ya entendiendo la responsabilidad, ya aceptando que necesitamos sanidad en diferentes áreas, ahora el cómo. El cómo. Y nos quedó realmente muy unido el tema con el fluir del mes. ¿Qué es cuál? Ok, la paz. Le voy a pedir que por favor haga sus Biblias en Job 22, 21, 23. La antesala de la paz es nuestra enseñanza el día de hoy. Porque cuando hablamos de sanidad interior, cuando hablamos de salud interior, hablamos de paz. Y muchas veces la ausencia de paz es el semáforo más evidente de nuestra falta de sanidad. No podemos hallar reposo, hay zozobra, hay ansiedad, inquietud. Entonces, vamos a recibir del Señor su instrucción. Padre, yo quiero darte gracias por bendecirnos hoy, Señor, con la dirección. Tú eres nuestro Padre que todo lo dispone para el bien de sus hijos. Y tú sabes, Señor, que anhelamos avanzar y muchas veces no damos para reconocer el camino. Gracias porque hoy, por tu misericordia, podremos entender cuál es el camino que tenemos que andar. Bendecimos tu palabra y te suplicamos que con tu Espíritu Santo nos ayudes a discernirla, a entenderla, a recibirla y a atesorarla en el nombre de Jesús. Job 22, 21, 23. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Amén. Estamos en un mundo lleno de guerras. Y creo realmente que nosotros debemos honrar a estas personas de sociedades bíblicas, se los digo, que debieron estar muy en la presencia del Señor para proponer lo que nos propusieron ese calendario de oración. Yo le contaba a Flavio un sueño que tuve hoy a las 3 de la mañana y fue tan, les confieso que tenía el calendario puesto en mi escritorio, pero no había pasado a mayo. Y tuve un sueño de guerra, muy fuerte. Y era sobre esta nación. Y nunca había tenido un sueño de esos, jamás. Y cuando me levanté a orar, tomé el calendario, me senté ante el calendario y vi la propuesta de todo mayo. Y recordé, paz. Creo en realidad que tenemos que entrar en unidad. No estamos en un momento fácil y están pasando cosas que ni sospechamos. Pero el Espíritu nos está diciendo, confíen y oren por paz. Seamos obedientes. Seamos obedientes. Por amor al Señor seamos obedientes y por inteligencia y sabiduría seamos obedientes. Porque estamos en un mundo donde las guerras son permanentes y este tema entonces de la paz siempre será relevante.
Más aún, cuando nosotros vemos un pasaje como este en que dice, vuelve pues en amistad con Dios y tendrás paz. Y entonces tenemos que aceptar que el mundo siempre va a estar en guerra. Porque el mundo como sistema, como mundo nunca va a entrar en amistad con Dios, sino el nuevo mundo. ¿Sí me estoy dando a entender? Vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Y ahí es donde entramos, la antesala de la paz, y la palabra shalom habla de plenitud y habla de bienestar espiritual, emocional y terrenal, y de esa paz habla este pasaje. Estamos en Antiguo Testamento, Job, vuelve en amistad con Dios y tendrás plenitud y tendrás paz, plenitud espiritual, emocional y terrenal. El mundo es contra Dios, el sistema es contra Dios, entonces es innato que permanezca en guerra. Más aún, cuando nosotros sabemos que la única paz verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Nace de una relación real con Él. Él lo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces, allí detectamos claramente que nace de una relación. La antesala de la paz, la antesala de la plenitud, la antesala de la sanidad es volver en amistad con Dios. Él es el príncipe de paz y Él es el que tiene la paz. O sea, Él es paz y es el que tiene la paz. Él la da. Esto es tremendo. ¿Cuántas veces nos encontramos, yo necesito paz? ¡Uy! Y está tan claro en la Escritura, ¿quién te la da? Y dice, no se turbe, no tengas miedo, yo doy la paz, no como el mundo la da, con aparente estabilidad, no. Yo doy una paz que el mundo no conoce. Esa es mi paz. Ahora, si nosotros avanzamos, el enfoque que queremos dar hoy es esa amistad. Porque el camino al que el Señor nos está llamando es ese. Vuelve en amistad. Hemos detectado que necesitamos ser transformados. Hemos detectado que aunque queremos cambiar en tantas áreas, muchas veces no lo logramos. Y el camino, la instrucción es que Él está diciendo, vuelve en amistad. ¿Qué pasa? Antes de explicar lo que es la amistad realmente a la luz de la Biblia, debo decir que dentro del contexto de este pasaje, que es verdad, todo ese contexto es verdad, todo ese pasaje es verdad, pero dentro de este contexto nosotros nos encontramos que fue un consejo que le dio un amigo a Job, que se llamaba Elifaz. ¿El consejo es cierto? Sí, totalmente cierto. Pero en ese momento no era totalmente aplicable a Job, porque Job no había roto su amistad con Dios. Es que me interesa que esto esté claro, porque muchos desvirtúan el pasaje porque dicen eso. Dicen, no, pero es que Elifaz estaba equivocado aconsejándole a Job, diciéndole que él había pecado, que volviera cuando Job no había pecado. Sí, eso es cierto, Job no había pecado. Pero eso no quita la verdad del pasaje. Y en el contexto que nosotros estamos viviendo, cobra una aplicabilidad aún más profunda.
Porque la iglesia, y era lo que el Espíritu Santo me hablaba mientras oraba, la iglesia, es decir, tú y yo, necesitamos volver a entender la trascendencia de ser amigos o enemigos de Dios. Nosotros somos amigos de Dios. Es un principio. Cuando el Señor dice el que no es conmigo es contra mí, se está moviendo dentro de este espectro. La amistad tiene un significado y una trascendencia bíblica que el mundo no conoce ni va a conocer. Por eso es que no puede volver en amistad con Dios. Y cuando hablo del mundo me refiero al sistema. Pero el Hijo, el que cree en Cristo, disfruta de la amistad con Dios. Es amigo de Dios. El Señor en su palabra, ¿recuerdan? Cuando llamó a Abraham, Abraham mi amigo. Moisés hablaba con Dios como se habla con un amigo. Y el Señor Jesús legitimó otro grado más sublime de amistad en Juan 15, 12, 15. Cuando dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. El mundo como sistema permanecerá en guerra porque permanecerá en enemistad con Dios. Pero la iglesia, tú y yo, la iglesia necesita dimensionar lo que es estar en amistad con Dios, lo que es que Dios sea su amigo. Y la paz que implica que Él sea nuestro amigo. Por eso es que sueños como el que tuve esta madrugada no me roban la paz. Porque Él es mi amigo. Y esa comunicación de Dios con sus amigos, con su amigo, con la iglesia, es tan hermosa que aún la Biblia dice que Él no hará nada sin antes comunicárselo a sus profetas. ¿Eso no le parece extraordinario? O sea, es una cosa que uno si la analiza de verdad, la vida es transformada. Es que lo que dice el Señor Jesucristo acá es todo lo que a mi Padre le oí, todo. Yo se los he contado. Maravilloso. Por eso es que en Él está nuestra paz. No es en lo que pasa en el mundo, sino en Él. Ahora, qué interesante es saber que necesitamos comprender dos cosas básicas para volver en amistad con Dios. Porque a esta altura ya sabemos que una persona angustiada, tormentosa, se vuelve conflictiva, se vuelve contenciosa, ¿cierto? No hay un amargado que no sea contencioso. Aquel que no puede disfrutar de paz interior, claramente es una persona herida. Por eso es que estoy uniendo la enseñanza. Porque a veces damos mucho palo, ¿no? Con el amargado y el espíritu de amargura. Pero tenemos que llegar al punto en que entendamos que el amargado no quiere ser amargado. O sea, el amargado es el que más sufre su amargura.
Tenemos que llegar al punto de entender que esa persona es una persona herida que anhela tener paz en el fondo de su corazón para dejar de contender con el mundo. Todo el mundo lo hiere, todo el mundo lo ofende. ¿Usted sabe de qué le hablo? Usted sabe porque el ojo mira la paja ajena. Entonces dice, uy, no, para mí tratar con tal persona yo no la logro. O sea, me toca con pinzas, o sea, pero ¿sabe que a veces usted también es así? Por momentos nos volvemos que nos tienen que tratar con pinza. Y muy probablemente esto está relacionado con cosas que hay que sanar. Y entonces viene cualquier roce y se abre la herida y reacciono, pero es que la persona no fue la que me hirió, ya la herida estaba. Simplemente fue un contacto. Por eso es que tenemos que comprender, y este es el primer punto, el amor de Dios por nosotros. ¿Cuál es el camino a la sanidad? ¿Hacer cuántos ayunos? ¿Pagar penitencia? ¿Cuántas ofrendas? ¿Que cuántas personas oren por nosotros? Realmente lo que nosotros necesitamos para ser sanos es tener un reencuentro con el amor de Cristo. La herida haya provenido de donde haya provenido. El martes el Señor nos decía algo tan importante, y es que el perpetrador de tu herida jamás podrá sanarte. Aquel que te hirió no tiene el poder para sanarte. Y uno muchas veces quiere que ese que lo hirió venga y le restituya y venga y lo sane. Y gloria a Dios por el arrepentimiento, gloria a Dios por el perdón, gloria a Dios por la restitución, por la reparación, que se usa tanto la palabra, gloria al Señor, pero la sanidad hasta allá no puede llegar ningún ser humano. Nadie te puede sanar, nadie. El único que nos puede sanar es el Señor. Y nos sana mediante una revelación más profunda de su amor. Y le voy a probar que el Señor lo dijo claramente. Mire qué curioso que en ese contexto en el que en Juan el Señor habla de la amistad, Él dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Pero nosotros parecemos unos loritos. Entonces a nosotros nos enseñaron que hay 3 clases de amor. El amor eros, el amor filial y el amor ágape. Entonces nos enseñaron que el filial es este, ¿cierto? Amistad, hermandad, ese es el filial. ¿Por qué? Porque ese es el significado griego. Por eso es que nos lo enseñaron, no porque sea el bíblico. Y resulta que cuando nosotros leemos este pasaje, el Señor eleva la amistad al amor ágape. Porque Él dice que no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Entonces, la amistad en la Biblia, la amistad, como nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, la amistad que el Señor Jesucristo nos enseñó, se pasea dentro del rango del amor ágape, de ese que lo da todo, que no se reserva nada, del amor sacrificial. Nosotros podemos afirmar con este pasaje que la amistad es un amor sacrificial.
El verdadero amigo sacrifica por el otro. Que silencio, ni un amén, ni un nada. Lo vamos a ver, es así. De lo contrario, es la amistad del mundo. Te conviene, me conviene, somos amigos porque yo tengo un interés y tú tienes un interés y nos conviene ser amigos. Es un intercambio. Pero la amistad que tiene la Biblia no es un intercambio. ¿Cómo fue la amistad entre David y Jonatán? Lo amó como a sí mismo y le entregó enseguida sus armas, ¿recuerdan? Sacrificial. Y es que cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos volver en amistad con Dios, nos está diciendo que debemos volver a conectar con el amor sacrificial de Cristo. Es decir, para ser sanos, para tener paz, tú y yo necesitamos volver a tener un encuentro con su amor en la cruz del Calvario. Es que se nos vuelve un rezo hablar del amor de Dios. Y resulta que muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana comenzamos a decir si Dios me ama y sentimos su amor obvio gracias a Dios en todo, ¿no? Y vemos detalles tan pequeños. Ustedes vieron los detalles que nosotros hemos estado viendo esta semana, o sea, cosas increíbles. Y que uno dice, ¿cómo tienes cuidado de tan pequeñas cosas? Y tú lo tienes. Y gloria al Señor por esa relación. Pero cuando nosotros necesitamos ser sanos, necesitamos mirar la cruz y recordar que Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Tengo algo en el corazón. Y lo voy a hacer esta semana en el nombre del Señor. Y usted se va a sorprender en 8 días. Vamos a hacer algo acá en la iglesia. Pero tiene como objetivo, ya Dios me lo había puesto en el corazón hace como 1 mes y medio. Que hubiera sido perfecto para hoy. Tenía 1 mes y medio. Pero realmente está relacionado con esto, que nosotros podamos tener un encuentro nuevamente con el amor de Cristo. Y para que lo podamos tener necesitamos volver a mirar la cruz. ¿Sabe? Porque ante tal acto de amor, ahí no hay rechazo que valga. El brillo de ese amor, como dice aquella canción, hace sombra todo lo demás. Ahí no hay rechazo que pueda permanecer. Ahí no hay burla, ahí no hay olvido, ahí no hay abandono, ahí no hay herida que pueda mantenerse. Porque si Él me ama y dio su vida por mí, ¿qué más puedo yo necesitar? ¿Qué más puedo yo pedir? El cómo. Volver a la cruz. Cuando la Biblia dice vuelve en amistad con Dios, es un encuentro nuevamente en la cruz. Somos salvos una vez y para siempre, eso es claro. Pero nosotros tenemos que vivir postrados en la cruz. Vivimos en un mundo que nos aflige permanentemente, que nos hiere. Pero
la cruz es eterna, o sea, allí hay eterna salvación, eterna sanidad, eterna liberación, eterna, no se agota. Los que lo hemos vivido a veces pensamos y decimos, otra vez vengo yo con este tropel. Y es maravilloso porque no tenemos un Dios que nos diga, otra vez. Ven, te pongo una grabación de nuestra reunión pasada. No. El amor de Dios no se agota. La sanidad no se agota. Pero el camino para ser sanos es reencontrarnos con Él. El amor del Padre tiene el poder de sanarlo todo. El amor del Padre Celestial tiene el poder de sanarlo todo. Entonces, cuando usted ve un niño que se raspó, que se viene corriendo a los papás y se esconde en el regazo, y nosotros como padres terrenales podemos dar el consuelo, podemos echar la cremita, podemos poner la curita, podemos dar un besito. Dígame el Padre Celestial. Pero, ¿saben? Creo que el engaño en el que caemos es que muchas veces nosotros cuando estamos heridos dudamos del amor de Dios. Muchas veces decimos, pero ¿por qué dejó que me pasara esto? Y tenemos a las huestes malignas diciéndonos, pero ajá, y tú no eres el Hijo de Dios, el que te escogió, el que te amó, el que te dieron promesa. ¿Y a ti por qué te pasa algo así? Y es una estrategia muy efectiva para que nosotros no vayamos corriendo a la cruz a recibir la sanidad por la herida. ¿Le ha pasado? A veces nos prolongamos en procesos de días, meses e incluso años, en donde queremos que Dios nos explique por qué permitió la herida. Y así no habrá sanidad. La sanidad no es el encuentro con la explicación de Dios. De hecho, Job nunca, al menos ahí en el registro que tenemos, a él nunca se le explicó todo el trasfondo de su herida. ¿Sí o no? Pero él tuvo un reencuentro con el amor y la soberanía de Dios. El camino es ir a la cruz y reconectarnos con ese amor sacrificial. Si Él hizo eso por mí, Él me ama. Él me ama. Y si Él me ama, yo no necesito de nada más. Amén. En Efesios 3, 14, 18 es muy interesante la oración del apóstol Pablo. Tan dirigida, tan sabia en cuanto a esto. El Espíritu Santo dejó ese registro. Él oró: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Escuche, le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Ahí está hablando de sanidad. Para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento,
para que sean llenos de la plenitud de Dios. Recuerda que paz nos habla de plenitud. ¿Tú quieres paz? La paz está en conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. Es decir, nunca se agota. Tú puedes ir y conocer cada vez más de ese amor sacrificial. Y allí, entonces, ser fortalecido en tu ser interior y conocer la plenitud. Más, la antesala de la paz, la antesala de la plenitud, personal, familiar, congregacional, mundial, como la quiera poner, es volver a una amistad verdadera con Dios. Pero la amistad verdadera con Dios reconoce lo que Él hizo en la cruz. El amor con el que nos amó. Alguna vez oraba por alguien que estaba muy herido. Y el Señor me decía, dile que le amo. Y yo terminé esa oración llorando. Porque estaba tan engañado. Que me miraba con una incredulidad. Que dolía en lo profundo de mi corazón. Engañado. Y entonces me di cuenta que venía un proceso de orar, de cubrir, de ayunar, porque ese corazón estaba muy lejos de tener un encuentro con el amor sacrificial, de ir a la cruz nuevamente y recibir. Que nada te convenza de lo contrario. Cristo dio su vida por ti y por mí. Y no hay mayor amor que ese. Segundo aspecto que tenemos que comprender para fluir en la sanidad, para estar en este camino. ¿El primero cuál fue? Y saben, comprender nuestro amor por Él. Comprender nuestro amor por Él. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios siempre es el mismo. Es eterno, permanece, excede todo conocimiento, es infinito. Pero el de nosotros es el que cambia. Y realmente la antesala de esa paz y de esa plenitud es que el creyente comprenda, primero que todo, a quien ama su alma. Aquel que ha decidido, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, le ama. Él dijo, ustedes son mis amigos, ¿sí qué? Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo siervos, porque los siervos no están al tanto de lo que hace su amo, les he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. En 1 de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. El principio de la amistad es el amor sacrificial de Cristo por nosotros. Pero la respuesta a la amistad verdadera de nosotros es un amor también sacrificial por Cristo. La iglesia tiene que comprender
que cuando ya deja de amar sacrificialmente a Cristo, necesita volver al primer amor. Y cuando digo la iglesia me refiero a ti y a mí. Porque la respuesta al amor sacrificial de Cristo es una entrega total. Por eso la amistad habla, como le digo, de ese amor ágape. Él le amamos porque Él nos amó primero, claramente. La invitación no es hacer ninguna proeza en nuestro sacrificio, pero el sacrificio agradable del que habla la Biblia al Señor es entregarse, es en adoración postrarse, es despojarse. Cuando nos cuesta, claramente cuando estamos heridos nos cuesta. El gusto es que usted esté herido con la pastora y la pastora le llame y le ponga una tarea. Eso fue como coger una espada y mejor dicho partirla en dos. ¿Sí o no? Es tremendo. Es tremendo porque realmente el no comprender nuestro amor por Dios, lo que nos va a llevar es a no practicar la adoración. Es que practicamos la adoración porque estamos conscientes de que le amamos. ¿Sí me explico? Entonces es una excelente estrategia del enemigo que tú pierdas conciencia de que tú le amas, es que tú le amas, es que Él es tu Padre, es que tú le amas, es que Él te amó primero y por cuanto te amó primero, tú le amas, porque su amor es irresistible. Pero ¿cuál es la trampa? Cuando estamos heridos, entonces ya no, como no lo hacemos por Él, lo hacemos por el otro. Dejamos de adorar al Señor porque dejamos de tener conciencia de que le amamos. Y usted sabe en qué lugar se desborda la sanidad. La liberación, la restauración. Pues qué bueno que no solo lo digamos, sino que lo hagamos. Y que reconozcamos que en un momento como este es momento de adorar. Por eso es tan importante que hagamos cambios que pueden parecer duros, pero que hay que hacerlos. Porque desde los más pequeños a los más grandes tenemos que saber a quién ama nuestra alma. Y venir a este lugar a procurar tener un encuentro con el amor de Él y desbordarle el amor que nosotros le tenemos. Y necesitamos que el Espíritu Santo muchas veces escarbe nuestro corazón y nos recuerde a quien amamos. No, tú no amas más tu trabajo, ni tu familia, ni tu porvenir. Si tú eres creyente, tu amor es para Cristo. Así de sencillo. Entonces es un comprender. Por eso Él cuando está hablando de la amistad, que da su vida por el otro, dice, si ustedes me aman, hacen mis mandamientos. Y el entre líneas es, si ustedes son mis amigos, es porque me aman sacrificialmente. Es decir, en adoración. ¿Sí me explico? Si pudiésemos resumir, entonces, ¿qué es volver en amistad con Dios? En una palabra, podríamos decir, adorar.
volver a tener un encuentro con la cruz y derramar nuestro corazón en la cruz es adorar. Y es allí donde hay sanidad. Y a veces pasa tanto tiempo y hay tanto dolor que se nos olvida el camino. Y sabemos hacer muchas cosas, pero se nos olvida esa. Y no porque no lo amemos. El dolor. ¿Sabe qué hace el dolor muchas veces? Confunde. Los médicos buscan siempre, luego de hacer el diagnóstico, quitar el dolor. Ya cuando se tiene un diagnóstico, ya se alertó, ya se sabe, ahora hay que manejar el dolor. Porque la turbación de un dolor permanente no permite ni siquiera que las personas tengan conciencia. Hemos perdido, la iglesia ha perdido la conciencia de que ser amigo de Dios, estar en amistad con Dios, es estar en adoración permanente. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Ser amigo de Cristo es que es pensar como Cristo. ¿Usted recuerda esos grupos adolescentes o no? Y si no recuerda, le va a tocar verlos pronto. Se visten iguales, hablan iguales. De hecho, tengo mi testigo, con Mónica llegó un momento en que llegamos a trabajar al banco y llegamos con la misma ropa. Nos vestíamos igual y no puede ser, quítate tú la chaqueta, quítate tú el chal, yo no sé, haz algo. Idénticas, nos las montaban todo el día. Le pusieron uniforme, ya se lo ponen. Porque hay algo que se llama alineación. Cuando hay amistad verdadera, hay alineación. Alineación. Somos una iglesia muy pequeña y cualquier chiste nos distrae a todos. Alinearnos. Si yo logro alinearme con Cristo, entonces la palabra dice, yo me alineo por amor, soy su amigo. Qué tremendo es una iglesia, la iglesia actual, que nos creemos con derecho de no estar alineados con Cristo. Entonces resulta que Él nos ama, nos salvó, nosotros lo amamos, pero en este tema no estamos alineados. En este otro me parece que a la mitad. ¿Perdón? El amigo está alineado. El amigo está alineado. Y en lo que no hemos estado alineados cuando adoramos, ahí morimos. Y somos alineados. Necesitamos sanidad, necesitamos paz. Adoremos, porque allí seremos alineados. Y aquello que nos estaba generando ansiedad, inquietud, se va. Si el Señor nos dice, no te preocupes de lo que habrás de comer ni beber, porque yo tengo cuidado de ti. Y nosotros estamos sin paz porque estamos angustiados, alineados. ¿Dónde vamos a encontrar el centro? En su amor. Allí. Él me ama. Y como Él me ama, yo le he amado. Y podemos ser libres. Eso incluye todo. Libertad, sanidad, restauración,